Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Me llamo Jacinto y tengo 49 años. Durante 2 décadas trabajé como vigilante en distintas bodegas, pero fue en una fábrica textil del sur de Puebla donde pasé mis mejores y peores noches. Era una construcción antigua, de la época porfiriana, con maquinaria modernizada a medias y muchos rincones que nunca dejaban de crujir. Cerró en 2017, pero reabrió en plena pandemia, cuando el gobierno autorizó a ciertos sectores a reactivar actividades. Me llamaron de vuelta porque alguien recomendó mi nombre. Acepté por necesidad. No tenía ingresos desde marzo de 2020 y los ahorros apenas me alcanzaban para sobrevivir. La fábrica estaba igual que siempre, aunque más silenciosa. Menos obreros, turnos reducidos y un ambiente enrarecido que nadie mencionaba en voz alta. Me asignaron la vigilancia del ala este, donde estaban las áreas más antiguas, hilatura, bodega de insumos, y los vestidores que ya nadie usaba. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solitario. Sin radios. Solo yo, un termo con café y una linterna recargable. Desde la primera semana noté cosas que no encajaban. A veces, al hacer mi recorrido, encontraba luces encendidas en pasillos que yo había apagado. O puertas mal cerradas, a pesar de haberlas asegurado. Al principio me limité a anotarlo en el cuaderno de incidentes. Pero el patrón era demasiado preciso. Siempre era en la zona de hilatura. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Una noche, mientras revisaba el pasillo central, escuché un golpeteo rítmico que no provenía de ninguna de las máquinas activas. Era un sonido hueco, repetitivo, como madera contra madera. Lo seguí hasta el área de hilatura 5, la más antigua. Allí estaba apagado, pero el sonido persistía. Abrí la puerta despacio. Dentro, todo parecía en orden. Las máquinas estaban cubiertas con lonas plásticas. Pero el golpeteo venía de una de ellas. Me acerqué. Era una devanadora mecánica sin energía, oxidada, con telarañas. El sonido paró cuando puse la mano sobre el volante de inercia. Me alejé. No vi a nadie, pero el silencio que quedó me dejó la garganta seca. Pensé en una rata o en algún mecanismo suelto por la vibración del viento. Me convencí de eso durante varios días. Pero algo dentro de mí ya se había activado, una sensación antigua, como la que uno tiene al entrar a una habitación donde alguien acaba de llorar. Después de una semana, empecé a notar otro fenómeno. El aire en la hilatura 5 tenía un olor particular, como a tela mojada y metal caliente. Pero solo ahí. El resto de la fábrica olía a lo de siempre: polvo, químicos, café frío. Ese olor me recordó a los talleres donde trabajaba mi padre, cuando me llevaba de niño a su fábrica de overoles en Atlixco. Era un olor viejo. O un recuerdo envuelto en tela. Una madrugada, mientras pasaba frente a la hilatura, la linterna parpadeó. Fue solo un instante, pero en ese momento vi algo, una figura sentada en una de las banquetas metálicas junto a las máquinas. ¿No se movía? No vi su rostro. Solo la silueta, quieta, como esperando. Volví a encender la luz, pero no había nada. Revisé cada rincón, incluso con las lámparas de emergencia. Nadie. Ninguna marca. Ningún ruido. Pensé en reportarlo, pero no lo hice. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi una sombra sentada entre máquinas apagadas? ¿Me habrían despedido o enviado a que me valoraran psicológicamente? Decidí tomarlo como una advertencia de mi cuerpo. Tal vez el encierro, el estrés de la pandemia y el trabajo nocturno estaban mezclándose en mi cabeza. Pero las noches siguientes confirmaron que no era solo percepción. En una de ellas,
Me senté en la caseta de vigilancia a revisar los registros de mantenimiento. En el libro viejo de 2015 encontré algo curioso. Un trabajador, de nombre Alfredo, había reportado un accidente en hilatura 5. Decía que una de las máquinas se encendió sola cuando él la limpiaba. Perdió 2 dedos. La bitácora finalizaba con una nota del supervisor: área clausurada hasta nuevo aviso. Solicitar evaluación estructural. Pero nadie la clausuró. Esa área seguía en uso hasta el cierre de 2017. Me costó dormir ese día. No por miedo, sino por la idea de que muchas cosas en la fábrica nunca se documentaban correctamente. Casi todo quedaba en boca de los trabajadores. Recuerdo que, años atrás, se decía que una mujer se desmayó al ver a su hija muerta en una de las bobinas, aunque oficialmente fue un infarto. Con el paso de los días, las manifestaciones se volvieron más sutiles, pero más constantes. Escuchaba pasos detrás de mí en pasillos vacíos. Las lámparas de movimiento se encendían sin que nadie pasara. Una vez, al entrar a hilatura 5, encontré uno de los asientos cubierto de polvo, menos en el centro, donde alguien se había sentado recientemente. La huella era clara, las marcas de un pantalón, incluso el contorno de las costuras. Como si alguien invisible se hubiera levantado justo antes de que yo llegara. El 15 de septiembre, justo a medianoche, la radio portátil que llevaba como compañía se encendió sola. Solo emitía estática. Era un aparato de manivela, sin baterías. Lo había apagado antes. Subí el volumen y por un segundo, entre el ruido blanco, escuché algo. ¿Una voz? No pude distinguir las palabras. Era como si estuvieran mal sintonizadas. Pero la cadencia era como una queja. Apagué la radio de golpe. A la mañana siguiente, mientras me alistaba para salir, el supervisor me entregó una hoja. Jacinto, tu turno va a extenderse 1 hora más. Hay un problema con el sistema de monitoreo. Queremos que tomes nota manual de todo lo que veas. Asentí. No le conté nada. Esa noche, llevé conmigo una libreta. Anoté todo: ruidos, olores, luces que se activaban, lugares donde el polvo tenía marcas. Me obsesioné un poco. En la hilatura 5, noté que las manifestaciones aumentaban cada vez que me acercaba a la máquina devanadora que había oído aquella vez. Había algo especial en ella. Al inspeccionarla con calma, encontré algo que antes no había notado: un nombre grabado con navaja en la base de madera, junto al pedal de pie. Decía: Rosita 1987. Esa noche decidí quedarme 1 hora más en esa sala. No hice ruido. No llevé radio. Solo me senté en la banca, con la linterna apagada. Me concentré en los sonidos. La fábrica crujía. Las vigas respondían al viento. Y entonces escuché otra vez ese golpeteo rítmico. Esta vez no venía de la devanadora. Venía del otro lado del salón, cerca del almacén de conos vacíos. Me levanté lentamente. Di pasos cortos, intentando no hacer ruido. Al girar el pasillo, vi algo que me detuvo: la tapa de uno de los botes de hilo se movía sola, como si algo respirara debajo. No bruscamente. Solo una elevación y descenso, rítmica. Me acerqué. Cuando la toqué con la bota, la tapa se cayó al piso con un sonido seco. Dentro no había nada. Pero el olor era más fuerte que nunca. Tela mojada. Metal caliente. Y algo más: humo viejo. Como cuando se apaga una máquina recalentada. Salí de ahí con el estómago revuelto. Pero no dejé de anotar. Algo me decía que si entendía el patrón, podía anticiparlo. O al menos no temerle. Durante la siguiente semana, lo que empezó como curiosidad se transformó en rutina. Ya no me asustaba. Me interesaba. A cada manifestación le ponía hora, descripción y temperatura aproximada.
Empecé a notar que la mayoría ocurrían entre las 2:12 y las 3:07. Siempre en hilatura 5. Y siempre con cambios sutiles en el ambiente, presión en el pecho, zumbido leve en los oídos, olor particular, o luz que parpadeaba. Lo que no sabía es que estaba cada vez más dentro. Que había cruzado un umbral sin darme cuenta. Después de casi un mes de trabajo, comencé a entender que el fenómeno en la hilatura 5 no era casual ni reciente. Había algo arraigado, como si las paredes hubieran absorbido más que humedad y ruido de máquinas. Tal vez recuerdos. Tal vez algo peor. Una madrugada, revisando una caja olvidada en el almacén de mantenimiento, encontré carpetas amarillentas. Eran reportes internos, sin sellos oficiales, pero con nombres, fechas y anotaciones a mano. En una de ellas leí, Rosita H. Guiladora Nocturna. Turno de ausencia sin aviso, octubre de 1987. Sin seguimiento. Sin reporte de renuncia. Fui a la oficina de recursos humanos la tarde siguiente, antes de entrar a mi turno. Pregunté por antiguos empleados con ese nombre. La chica que me atendió, joven, con gafas y tono educado, tecleó unos segundos. Luego me dijo que no había registro digital de ninguna Rosita H. Me pareció lógico, los registros anteriores a 2005 estaban aún en papel. Agradecí y me fui. Pero sabía lo que había leído. Y lo que había olido. Esa noche, de vuelta en la hilatura, la radio portátil volvió a activarse sola. Esta vez, en lugar de estática, se escuchó una voz cantando muy despacio, como una nana mal sintonizada. No era una canción que reconociera, pero tenía ese tono repetitivo y suave que se usa para dormir niños. Apagué el aparato. No volví a encenderlo. Las anotaciones en mi libreta empezaron a ser cada vez más densas. Ya no era solo lo que veía o escuchaba. Empecé a describir sensaciones. Frío repentino. Vértigo breve. Una punzada de tristeza sin motivo aparente. Y, lo más desconcertante, lapsos de tiempo. Fragmentos de la noche que se esfumaban sin que me diera cuenta. Como si hubiera parpadeado durante 20 minutos. Una madrugada de sábado, decidí colocar una cámara que tenía en casa. Era vieja, de las que usaba para vigilar la entrada de mi negocio, antes de cerrarlo por la crisis. La conecté a una batería portátil y la dejé apuntando directamente al centro de la hilatura, donde solía ver las manifestaciones. Volví al día siguiente por la mañana, cuando el primer turno llegaba, y recogí la cámara. Revisé el material en casa. Durante las primeras horas, todo normal. Sombra, silencio, polvo. Pero a las 2:16 de la mañana, la imagen parpadeó. Un destello blanco. Y luego, en el cuadro, apareció una figura parada junto a la devanadora. No se movía. No tenía rostro visible. Era delgada, de estatura baja, con algo en la cabeza que parecía un pañuelo o una cofia. No se acercó a la cámara. Solo permaneció ahí, de pie. Por 13 minutos. Luego desapareció sin transición. No mostré el video a nadie. Lo guardé en una memoria USB y lo escondí. No por miedo a lo que mostraba, sino por lo que sugería. Al día siguiente, en la libreta, escribí, Rosita no se fue. Nunca se fue. Pasaron varios días sin novedades. Empecé a sentirme mejor. Incluso dormía un poco en la caseta, algo que antes evitaba. Pero el 2 de octubre, en el aniversario de su desaparición según el reporte, todo cambió. Desde que llegué, el ambiente era distinto. Más denso. El aire olía fuerte, como cuando se quema lana vieja. El supervisor me entregó la libreta para anotar incidentes. Me dijo que otros vigilantes habían renunciado en semanas anteriores, que no se adaptaban al encierro. No dije nada. A las 2:04 de la mañana, escuché un estruendo en la hilatura 5. Como si una bobina de acero hubiese caído desde una altura considerable. Corrí hacia allá. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo parecía en su sitio. Pero el ruido no había sido un invento.
En el suelo, junto a la máquina donde aparecía la figura en el video, había algo nuevo, un carrete de hilo antiguo, completamente negro. No era uno de los que usaban actualmente. Era de madera, con marcas talladas a mano. Lo levanté. Pesaba más de lo normal. Lo guardé en una caja. Esa misma noche, antes de salir del turno, encontré en la bitácora de 1987 otra entrada que no había leído. Era de un supervisor que ya murió. Decía, Rosita está descompensada. No deja de decir que la hilatura le habla. Que los hilos le responden. Solicitar cambio de turno. Ya es la tercera vez que la encuentran dormida entre los conos. Esa frase me afectó más que cualquier aparición. Porque yo también me había dormido, sin querer, entre conos vacíos. Y había soñado con voces suaves que me decían que siguiera tejiendo. Aunque yo no tejía, ni sabía hacerlo. Días después, al revisar el carrete de hilo negro, noté que tenía algo más grabado, apenas visible bajo la luz, una fecha. 11 de octubre de 87. Era 5 días después del último reporte de Rosita. La pregunta que rondaba mi cabeza era cada vez más difícil de ignorar. ¿Qué pasó con ella? ¿Y por qué la hilatura 5 seguía conservando su olor, su presencia, su historia? Busqué a un viejo operador que aún vivía en el barrio, don Teodoro. Me recibió en su casa, con reserva. Pero cuando mencioné a Rosita, su semblante cambió. Dijo que ella era una de las pocas que aceptaba el turno noche sin miedo. Que venía de una familia pobre y no tenía otra opción. Decía que el sonido del telar la tranquilizaba, me dijo. Le pregunté si sabía cómo desapareció. Se quedó callado un momento. Luego dijo que, una madrugada, la encontraron desvanecida entre los conos. Que la llevaron a enfermería, pero nadie supo bien qué tenía. No hablaba. Solo movía los labios. Como rezando. Pero sin voz. 2 noches después, no apareció en su puesto. Nadie la volvió a ver. No hubo búsqueda oficial. Decían que tal vez se fue por su cuenta. Pero los obreros sabían otra cosa. Que algo en la hilatura la había consumido. Esa noche, regresé a trabajar. Entré a la hilatura 5 con la linterna apagada. Solo la luz de emergencia. Me senté frente a la devanadora. Saqué el carrete de hilo negro. Lo puse sobre la máquina. Esperé. Pasaron 30 minutos sin nada. Hasta que escuché el mismo golpeteo que tantas veces me había alertado. Esta vez venía de todos lados. Como si las paredes respiraran. Un viento frío me acarició la nuca. Y en la penumbra, vi una figura frente a mí, del otro lado de la máquina. No se movía. No hablaba. Pero sentí que estaba esperándome. Que quería algo. Le hablé. Sin alzar la voz. Le dije que sabía lo que pasó. Que no la olvidaron. Que los hilos que dejó aún estaban ahí. Que su nombre seguía grabado en la madera. La figura desapareció sin más. Pero en el suelo, donde estuvo de pie, apareció una palabra escrita con polvo: gracias. Después de aquella noche, algo cambió. No en la hilatura, sino en mí. Seguía cumpliendo con el turno, haciendo mis rondas, pero ya no me sentía un vigilante. Era más bien un testigo. Alguien designado, no por la empresa, sino por el espacio mismo. Como si el edificio me hubiera elegido para cerrar un ciclo. No volvió a aparecer la figura de Rosita, al menos no como antes. Pero durante una semana, cada noche, encontraba algo que antes no estaba: una trenza de hilo negro colgada del picaporte, una letra escrita con polvo sobre una repisa, un carrete antiguo movido de lugar. Nunca eran señales evidentes, pero las reconocía. Eran suyas. El supervisor me preguntó si quería cambiar de sección. Le dije que no. No lo pensé mucho. Para entonces, entendía que si yo no estaba ahí, otro tendría que lidiar con aquello, y no todos saben mirar sin miedo. O sin burla. Una noche de lluvia tenue, decidí llevar conmigo el carrete marcado con la fecha.
Entré a la hilatura y lo coloqué en el centro, donde antes había visto la figura parada. Luego apagué las luces y me senté en una caja. Cerré los ojos. No recé. Solo pensé en Rosita. En su rutina, en su soledad, en ese trabajo repetitivo que de alguna forma se convirtió en su prisión. Pasados unos minutos, escuché claramente el sonido del telar activándose. No fue fuerte. Fue como una respiración prolongada. Abrí los ojos y la devanadora giraba sola, lenta. No era posible, ya que no estaba conectada. Pero giraba, como si hiciera una última vuelta. Luego, silencio. Me levanté, recogí el carrete y salí. Al día siguiente, no hubo rastros del hilo negro. Ninguna señal. Ni siquiera el olor. Pregunté por Rosita en los registros físicos de la empresa. Ya no estaba su nombre. Ni en las carpetas antiguas. Como si alguien hubiera limpiado cuidadosamente toda mención de ella. Guardé la libreta donde registré todo. La cámara, el carrete y los papeles los metí en una caja que aún conservo, aunque ya no la abro. Volví a trabajar algunos meses más hasta que conseguí empleo en otra planta. Di el aviso y dejé la hilatura en paz. A veces sueño con la hiladora encendida, con la lana deslizándose sola. No me asusta. Más bien me da cierta tristeza. Porque entiendo que no todo lo que pasa en los turnos nocturnos son errores del sistema o sombras mal interpretadas. Algunas veces son llamados persistentes, que esperan ser escuchados sin morbo, sin duda. A quienes aún trabajan ahí, les diría que si alguna vez sienten que alguien los observa desde la hilatura 5, no huyan. No hablen. Solo reconozcan. Porque hay presencias que no buscan espantar, sino ser vistas. Y hilos que, por mucho que se corten, insisten en cerrarse. Solo necesitan que alguien les dé la última vuelta. Me llamo Estela y soy enfermera. Tengo 36 años y he trabajado en clínicas de diferentes municipios de Hidalgo, muchas veces en condiciones difíciles. En 2021, durante uno de los momentos más duros de la pandemia, acepté un puesto nocturno en una pequeña clínica de atención básica ubicada a las afueras de un pueblo llamado Xochitlán de las Flores. Era una de esas unidades médicas de una sola planta, con 3 consultorios, una sala de observación, farmacia mínima y una sala de espera fría, siempre mal iluminada. La mayoría del tiempo, los turnos eran tranquilos. Gente con fiebre, una mordedura de perro, accidentes domésticos. Raras veces algo grave. Lo que no me gustaba era que me tocaba estar sola toda la noche. El doctor solo iba si lo llamábamos. La farmacia la cerraban a las 6. Y la vigilancia era inexistente. Me dejaban con una radio, linterna y las llaves de la reja principal. Mi oficina era el módulo 3, al final del pasillo, junto a la bodega. El primer mes fue normal, aunque el ambiente del lugar me parecía apagado. Siempre olía a polvo y cloro. La luz de emergencia parpadeaba constantemente. A partir de la tercera semana, empecé a notar cosas raras. Llegaban pacientes, pero al revisar la bitácora, encontraba hojas sueltas, como si alguien las hubiera arrancado y vuelto a colocar. En una ocasión, alguien escribió con tinta azul nombres de pacientes que no aparecían en el sistema. Uno de ellos era B. Santos, y junto a la entrada, solo decía, se queda. Una noche, mientras limpiaba la mesa de curaciones, escuché pasos por el pasillo. No había nadie más en la clínica, y las puertas estaban cerradas. Salí con la linterna y no vi nada. Solo el pasillo oscuro, con las paredes amarillas descoloridas. Al volver al módulo, la radio de la recepción empezó a emitir estática, aunque no estaba encendida. Fui al cuarto de monitores, una pantalla vieja que mostraba solo la entrada y el pasillo principal. Nada se movía. Pero cuando ajusté el contraste, noté una figura sentada en la sala de espera. Una silueta negra. Inmóvil. Parecía estar ahí desde antes de que yo prendiera la pantalla. Bajé a revisar. Nada. Los asientos vacíos.
El portón cerrado. Pensé que podía ser una interferencia. Pero al regresar, en la pantalla seguía apareciendo. A partir de entonces, cada noche, a la misma hora, la silueta reaparecía. La figura seguía apareciendo. Siempre sentada, siempre sola, sin moverse ni un centímetro. A veces parecía que tenía las manos sobre las piernas. Otras veces, como si sostuviera algo en el regazo. Pero era solo una silueta negra, sin rostro, sin detalles. Y lo más inquietante, solo la veía en el monitor. Nunca al salir a revisar. En el mundo físico, la sala de espera estaba vacía. Durante varias noches seguidas, encendía el monitor pasadas las 2 de la madrugada. Siempre aparecía entonces. A veces a las 2:17. Otras a las 2:23. Pero nunca antes de las 2. Era como si esa hora activara algo en el lugar. Llegó un momento en que preferí no mirar el monitor. Pero era peor. El silencio, la sensación de que algo se movía a mis espaldas. La presión en los oídos, como si hubiera un zumbido grave que solo se notaba si dejabas de respirar. Y siempre, un frío súbito en el pasillo del módulo 3. Una madrugada de lluvia, el monitor falló por completo. La pantalla se volvió negra, salvo por un pequeño parpadeo en la esquina inferior. Pensé que era un fallo técnico, hasta que me acerqué. El punto no era un error gráfico. Era una forma, como un símbolo, dibujado con píxeles blancos. Parecía una especie de letra torcida o una B mayúscula incompleta. Recordé el nombre que había aparecido en la bitácora semanas atrás, B. Santos. Volví a la recepción, saqué el archivo de pacientes y busqué ese nombre. No estaba. No como paciente. Pero al revisar el archivo del personal antiguo, encontré una ficha incompleta, Beatriz Santos, enfermera turno nocturno. Asignación temporal, 1997. Fecha de salida. Nada más. Ni renuncia, ni baja, ni reemplazo. Solo una carpeta sin cerrar. Pensé que debía tratarse de un error administrativo, pero la sensación en el estómago me decía lo contrario. Fui al cuarto de mantenimiento, donde guardaban cosas viejas. Encontré una caja con papeles húmedos, folders arrugados, formatos ya en desuso. Saqué uno que decía Archivo 42C. Era un reporte de incidente médico, fechado en octubre del 1997. El documento tenía manchas de moho, pero se alcanzaba a leer una parte. Paciente masculino no identificado ingresado por trauma severo. Sin acompañante. Presentó convulsión y paro respiratorio a las 3:07 de la mañana, fallo en la reanimación. Sin acta, sin familiares. Se deja en observación. Al día siguiente, cuerpo no localizado. Personal de turno, E. Ruiz, doctor, P. Santos, enfermera. Ese paciente, al parecer, nunca fue registrado en el sistema. El doctor mencionado ya había fallecido según los registros. La enfermera, Beatriz Santos, era la misma del archivo sin cerrar. Seguí leyendo. En la esquina inferior, con letra diferente y casi ilegible, había una anotación a lápiz: no se debía dejar sola. Pero ella insistió. Dijo que quería quedarse con él. Durante los siguientes turnos, empecé a soñar con una sala blanca, silenciosa. En el sueño, caminaba por la clínica pero estaba vacía. Sin muebles, sin puertas. Solo paredes largas, lisas. Y al fondo, sentada contra una de esas paredes, había una figura con cofia blanca y uniforme antiguo. Me daba la espalda. Nunca se movía. Pero en el sueño sabía que era ella. Que estaba esperando a alguien que ya no iba a regresar. Al despertar, mi radio estaba encendida. Siempre en el mismo volumen bajo. Transmitía solo ruido blanco. A veces, si prestaba atención, entre el zumbido creía oír palabras. Una voz femenina. Lenta, entrecortada. Como si alguien intentara hablar a través de agua espesa. Una noche decidí quedarme despierta toda la guardia frente al monitor. A las 2:19 apareció la silueta. Esta vez no estaba en la sala de espera. Estaba en el pasillo, justo frente al módulo 3. No se movía, pero en la cámara podía verse con claridad. Inmóvil,
casi pegada a la puerta. Era una figura alta, delgada, con cofia blanca. Sabía que si abría la puerta, no habría nadie. Pero esta vez no fui a comprobarlo. Me quedé sentada, observando. A las 2:54, la figura simplemente desapareció. Hablé con Maritza, una doctora que antes trabajaba allí. Le conté lo del archivo, con cuidado de no sonar fantasiosa. Me dijo que había oído rumores. Que hace años alguien se quitó la vida en la clínica, pero nadie sabía bien quién. Que hubo un tiempo en que los turnos nocturnos se rotaban constantemente porque nadie aguantaba más de 2 semanas. Lo extraño era que en el sistema interno no había menciones a Beatriz Santos. Solo en los documentos físicos. Le pedí ayuda para rastrear a algún familiar. Logramos encontrar una nota en una edición vieja de un periódico local. Mencionaba a una joven enfermera desaparecida, última vista trabajando en la clínica de Xochitlán en 1997. Nunca fue encontrada. La nota no hablaba de suicidio. Tampoco de homicidio. Solo desaparición. Esa noche, encontré en mi casillero una nota que no estaba por la tarde. Era una hoja doblada, escrita a máquina. ¿Se queda? No abre puertas. No responde a voces. No mira los pasillos. Reconocí el formato. Era igual al de las notas de turno que usaban en los 90. Guardé la nota y revisé el sistema de acceso electrónico. Desde la consola, podía revisar si alguien abría puertas con tarjeta. A las 2:13 de esa noche, alguien había intentado abrir la puerta del módulo 3. No había tarjeta asociada. Solo un número genérico, USR00. Cuando lo busqué en el sistema, el número no estaba asignado a ningún empleado activo. La puerta no se abrió. A partir de esa noche, cada vez que llegaba al turno, encontraba la radio encendida. Ya no era solo estática. Transmitía un murmullo constante. A veces se entrecortaba y dejaba escuchar el golpeteo metálico de algo. Como un carrito rodando en un piso vacío. O pasos. Una madrugada, el monitor volvió a fallar. En lugar de apagarse, mostró una imagen congelada, la sala de observación, con una camilla ocupada. En la imagen, podía verse con nitidez una figura acostada bajo una sábana blanca. Al pie de la cama, alguien de pie. De espaldas a la cámara. Cofia blanca. Manos al frente. Parpadeé. La imagen desapareció. Salí del módulo y recorrí el pasillo. No había nada en la sala de observación. Todo estaba en su lugar. El aire estaba frío. Y un aroma leve, como de alcohol antiguo, llenaba el ambiente. Como cuando limpias con productos que ya no se usan. Volví a mi módulo. La radio aún sonaba. Escuché con atención. Una voz clara, femenina, decía. No lo dejaron ir. No quiso. Y ella, se quedó. Corté la transmisión. Me recosté, sin poder dormir. Al día siguiente, le pedí al jefe un cambio de sede. Me dijeron que sí, que había espacio en la cabecera municipal. Pero no quería irme sin cerrar lo que había descubierto. Revisé por última vez el cuarto de archivos físicos. Saqué la ficha de Beatriz Santos y, con ayuda de la doctora Maritza, solicité formalmente su baja en el sistema. Aportamos los papeles del periódico, el acta de desaparición. Lo registraron. Alguien, después de casi 3 décadas, la había reconocido oficialmente como ausente. Ese mismo día, la radio dejó de encenderse sola. Esa noche, al revisar el monitor por última vez, no vi la figura. La sala de espera vacía. El pasillo, en silencio. Las luces parpadeando como siempre, pero sin sombra al fondo. Y por primera vez desde que comencé el turno en el módulo 3, sentí que el edificio respiraba de forma distinta. Como si algo se hubiera aliviado. Después de registrar formalmente la baja de Beatriz Santos en el sistema, las cosas empezaron a cambiar. Al llegar al turno esa noche, la radio seguía en su sitio, pero no se había encendido sola. La pantalla del monitor mostraba la sala de espera vacía, y aunque el silencio del módulo 3 seguía siendo profundo, ya no sentía la presión constante en el pecho, ni ese frío que parecía colarse por las paredes. Durante toda la madrugada no hubo interferencias.
tampoco murmullos. No volví a ver la silueta en los pasillos ni sentí la presencia que antes parecía observar desde las cámaras. Era como si algo se hubiese retirado, como si la tensión acumulada durante años se hubiera aflojado apenas un poco. Pensé que tal vez todo había terminado. Que registrar a Beatriz, nombrarla por fin, había sido suficiente. Pero justo antes del amanecer, escuché un sonido lejano. Un pequeño golpe metálico, como una bandeja deslizándose sobre piso de mosaico. Me levanté con calma. No había temor, solo una especie de resignación. Salí al pasillo. Todo estaba quieto. El aire estaba tibio, húmedo por la lluvia que caía fuera. Caminé hasta la sala de observación. Abrí la puerta. Vacía. Pero sobre la camilla del fondo había una hoja blanca. Un solo renglón, escrito con tinta azul deslavada. Ya puedo irme. La letra era pequeña, cuidada. En el reverso, sin firma, solo la fecha, octubre de 1997. Guardé el papel en mi libreta. No lo mencioné a nadie. Tampoco al jefe cuando me reasignaron. Hoy trabajo en otra clínica. Más grande, más moderna, con cámaras digitales y luces automáticas. Pero a veces, durante el turno de madrugada, me detengo a observar los monitores por más tiempo del necesario. Buscando algo en el rabillo de la imagen. Una silueta. Un parpadeo en la estática. Hasta ahora, nada. Pero he entendido algo, hay ausencias que no se notan hasta que las nombramos. Y cuando eso pasa, cuando por fin alguien ve lo que otros ignoraron durante años, esas presencias ya no necesitan quedarse. En el módulo 3, ya no hay sombras al fondo del pasillo. Solo el eco de pasos que, por fin, aprendieron a descansar. Me llamo Verónica. Soy archivista en una delegación municipal en el estado de Puebla. Trabajo en el turno nocturno desde hace más de 6 años, revisando y digitalizando documentos antiguos que van desde partidas de nacimiento hasta informes médicos y registros agrarios. No es el trabajo más emocionante, pero tiene algo que me gusta: la calma de la noche, la soledad, el silencio de los pasillos largos y polvorientos del archivo histórico. El archivo está ubicado en un edificio antiguo, del siglo XIX, que alguna vez fue parte del Hospital Civil. Luego fue escuela, después bodega, hasta que lo rehabilitaron para centralizar documentos viejos que nadie consulta. Desde la pandemia, el personal se redujo a la mitad y los turnos se ampliaron. Yo acepté el horario nocturno porque me convenía. Al principio, no me importaba estar sola en un edificio tan grande. La mayoría del trabajo consistía en revisar cajas marcadas con etiquetas de décadas pasadas. Separar lo útil de lo inservible. Escanear. Guardar. Clasificar. No había misterio. O eso creía. Todo cambió cuando me asignaron una caja sin número. No estaba en el inventario digital. Solo decía informes 1976 con marcador negro y una cinta roja cubriendo la tapa. La abrí por rutina, sin darle importancia. Pero el contenido era distinto a lo habitual. No eran actas, ni reportes administrativos. Había hojas sueltas, muchas sin encabezado. Algunos informes estaban a máquina, otros escritos a mano con pluma azul. Lo raro era el contenido: notas sobre pacientes internados en condiciones desconocidas, dibujos esquemáticos de cuerpos con partes marcadas en rojo, y una serie de fichas con nombres, edades y fechas, pero sin diagnósticos. Solo una palabra: retenido. Me sentí incómoda, pero pensé que tal vez eran archivos médicos antiguos mal clasificados. Escaneé algunas hojas, guardándolas en una carpeta nueva. Esa noche, mientras lo hacía, noté que el escáner se detenía cada vez que pasaba una de las hojas escritas a mano. Como si algo bloquease el sensor. Al revisar las digitalizaciones, me di cuenta de que en esos casos, el archivo salía completamente negro. Como si la hoja estuviera en blanco o quemada. Lo atribuí a un error del escáner. Al reiniciarlo, volví a pasar la misma hoja. Esta vez salió,
pero con una línea negra cruzando el nombre del paciente. El resto era legible: paciente 9. Mujer. Edad aproximada: 26 años. Sin registros previos. Rechaza hablar. Emite sonidos aislados. Sin respuesta a estímulos básicos. Decidí dejar la caja para después. Apagué el escáner, guardé las hojas y me preparé para cerrar. Al pasar por la sala de microfilm, noté una carpeta sobre la mesa. No la había visto antes. Estaba abierta, con hojas extendidas como si alguien las hubiera consultado recientemente. Nadie más debía estar en el edificio. Revisé las cámaras desde mi computadora, los pasillos vacíos, la entrada cerrada. Sentí ese primer frío, ese aviso silencioso de que algo no está donde debería. Tomé la carpeta. No tenía etiqueta. Dentro había una serie de registros médicos con el mismo patrón, sin diagnóstico, solo nombres, edades y fechas. Todos del mismo mes, julio de 1976. Y la misma palabra: retenido. Guardé todo y salí esa noche con la certeza de que había algo más allá de papeles extraviados. Lo que no sabía era que esos documentos no habían sido olvidados. Habían sido ocultados. Y que abrir esa caja, escanear esas hojas, había activado algo que llevaba décadas esperando volver a ser visto. Durante los días siguientes, el archivo volvió a parecerse a lo que siempre había sido: silencioso, casi monótono. Intenté seguir con otras cajas y carpetas, pero no podía quitarme de la cabeza esa palabra: retenido. Aparecía en casi todos los documentos de la caja sin número. Además, descubrí que todos los expedientes estaban fechados entre el 2 y el 19 de julio de 1976. Siempre dentro de ese rango. Ningún documento anterior. Ningún documento posterior. Como si se tratara de un periodo aislado en el tiempo. Decidí revisar el inventario general del archivo. Busqué cajas del área de salud, del hospital civil, de ese año. No había ningún registro de atención médica entre julio y agosto de 1976. Como si todo lo ocurrido en esas semanas hubiera sido eliminado, o al menos, separado del resto. Solo había una mención, un memo breve, en una circular mecanografiada de septiembre de ese año que decía: se reinician las actividades de consulta externa tras el ajuste temporal del área de observación especial. No hubo incidentes mayores. Nada más. No podía dejarlo pasar. Comencé a escanear todos los documentos de la caja sin número, esta vez con cuidado, capturando imágenes con el celular además del escáner. Algunas hojas seguían produciendo errores digitales, líneas cruzadas o manchas oscuras que no estaban en el papel original. Alguien había escrito nombres en los márgenes: Clara V, Marcos H, paciente 12. Pero ningún apellido completo, ninguna dirección. Como si los nombres propios estuvieran incompletos a propósito. Una madrugada, mientras revisaba los archivos escaneados en la pantalla, me di cuenta de que una imagen se estaba moviendo lentamente. Pensé que era un error visual, pero al comparar el escaneo con la fotografía tomada con el celular, había una diferencia mínima, casi imperceptible. En la fotografía, los ojos de una figura dibujada con tinta roja en una de las hojas parecían estar más abiertos. Pensé que era un efecto de sombra. Cerré todo y salí al pasillo para despejarme. Pasando frente a la sala de microfilm, escuché un sonido que no reconocí al principio. Como hojas agitadas o dedos deslizando papeles en una mesa. Me acerqué con sigilo. La luz estaba apagada. Asomé desde la puerta entreabierta. Todo parecía en orden, pero al encender la lámpara de escritorio, noté que uno de los rollos de microfilm estaba fuera de su estuche, insertado en el lector, aunque yo no lo había tocado en semanas. El lector estaba encendido. En su pantalla, proyectada con baja intensidad, había una imagen congelada, una habitación pequeña, con camillas alineadas, cada una cubierta por una sábana blanca. Y una figura al fondo, de espaldas, parada contra la pared. No podía distinguir si era una persona o un bulto mal formado. La imagen se mantenía inmóvil,
pero algo en ella era profundamente perturbador. Saqué el rollo. La etiqueta decía, módulo SEC junio-julio 1976. Busqué en el inventario. Ese módulo no aparecía en ningún plano del hospital. Revisé planos anteriores del edificio. En uno de ellos, fechado en 1975, sí aparecía el módulo C ubicado en la parte trasera, donde ahora hay una pared de concreto sin acceso. En el plano de 1977, el módulo ya no estaba. Seguí buscando referencias. En un expediente perdido entre los estantes encontré una hoja suelta. Un acta de defunción. Fecha, 17 de julio de 1976. Causa, paro cardiorrespiratorio. Observaciones, paciente no identificado, aproximadamente 20 años. Fallece en módulo C tras 13 días sin respuesta consciente. Sin signos de infección, sin traumatismos, sin registro familiar. No había firma. Solo un sello borroso que decía observación especial. Pegué esa hoja en la pared de mi escritorio. Era la primera mención directa de una muerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo la imagen del microfilm una y otra vez. Cada vez que la miraba, me parecía que la figura del fondo estaba más cerca del lente. Más definida. Al final apagué todo. Me fui a casa en silencio, sin pasar por la sala de lectura, sin revisar las cámaras como cada noche. El lunes siguiente, al llegar al archivo, la jefa de área me llamó. Me preguntó si había abierto una sección de cajas antiguas sin autorización. Le dije que no. Me mostró una hoja de queja anónima que decía que se habían encontrado documentos no autorizados escaneados en el sistema. Descripciones incompletas, contenido fuera del enfoque institucional. No me sancionó, pero me pidió que revisara solo lo asignado. Me di cuenta de que el sistema había registrado mis escaneos como extraviados. No aparecían bajo mi usuario. Era como si alguien más los hubiera subido. O como si el sistema no pudiera reconocer que fueron escaneados desde esta época. Como si estuviera registrando documentos viejos desde un punto que ya no existe en la base de datos. Esa misma noche, me senté frente al monitor y abrí el archivo de video que había grabado del escáner mientras procesaba las hojas. En un cuadro congelado, vi lo que me hizo levantarme de golpe, entre las páginas, una figura en el reflejo del escáner. Un rostro, desenfocado, como si se hubiera asomado en el cristal durante la digitalización. No era el mío. Me alejé del escritorio. El aire se volvió espeso. En el fondo del pasillo, hacia la sección de cajas médicas, una puerta rechinó levemente. No se abrió por completo. Solo se movió lo suficiente para dejar ver que no estaba cerrada. Decidí no ir. Me encerré en la oficina, apagué el monitor, pero no pude dejar de pensar que todo lo que había leído era un rastro incompleto. Que el módulo se había existido. Que había pacientes. Y que alguien los documentó en secreto. Que el archivo, con sus pasillos húmedos y sus estantes infinitos, no solo guarda documentos, también conserva ecos. De lo que se dijo en voz baja. De lo que no se quiso firmar. Esa madrugada, justo antes de que amaneciera, las luces del pasillo titilaron 3 veces. Y una sombra, breve, cruzó frente a la puerta de mi oficina. No hizo ruido. No dejó huella. Pero el escáner se encendió solo. Y una sola hoja fue procesada. No estaba en mi escritorio. Durante los días siguientes, el archivo volvió a parecerse a lo que siempre había sido, silencioso, casi monótono. Intenté seguir con otras cajas y carpetas, pero no podía quitarme de la cabeza esa palabra, retenido. Aparecía en casi todos los documentos de la caja sin número. Además, descubrí que todos los expedientes estaban fechados entre el 2 y el 19 de julio de 1976. Siempre dentro de ese rango. Ningún documento anterior. Ningún documento posterior. Como si se tratara de un periodo aislado en el tiempo. Decidí revisar el inventario general del archivo. Busqué cajas del área de salud, del hospital civil, de ese año.
No había ningún registro de atención médica entre julio y agosto de 1976. Como si todo lo ocurrido en esas semanas hubiera sido eliminado, o al menos, separado del resto. Solo había una mención, un memo breve, en una circular mecanografiada de septiembre de ese año que decía: se reinician las actividades de consulta externa tras el ajuste temporal del área de observación especial. No hubo incidentes mayores. Nada más. No podía dejarlo pasar. Comencé a escanear todos los documentos de la caja sin número, esta vez con cuidado, capturando imágenes con el celular además del escáner. Algunas hojas seguían produciendo errores digitales, líneas cruzadas o manchas oscuras que no estaban en el papel original. Alguien había escrito nombres en los márgenes: Clara V, Marcos H, paciente 12. Pero ningún apellido completo, ninguna dirección. Como si los nombres propios estuvieran incompletos a propósito. Una madrugada, mientras revisaba los archivos escaneados en la pantalla, me di cuenta de que una imagen se estaba moviendo lentamente. Pensé que era un error visual, pero al comparar el escaneo con la fotografía tomada con el celular, había una diferencia mínima, casi imperceptible. En la fotografía, los ojos de una figura dibujada con tinta roja en una de las hojas parecían estar más abiertos. Pensé que era un efecto de sombra. Cerré todo y salí al pasillo para despejarme. Pasando frente a la sala de microfilm, escuché un sonido que no reconocí al principio. Como hojas agitadas o dedos deslizando papeles en una mesa. Me acerqué con sigilo. La luz estaba apagada. Asomé desde la puerta entreabierta. Todo parecía en orden, pero al encender la lámpara de escritorio, noté que uno de los rollos de microfilm estaba fuera de su estuche, insertado en el lector, aunque yo no lo había tocado en semanas. El lector estaba encendido. En su pantalla, proyectada con baja intensidad, había una imagen congelada, una habitación pequeña, con camillas alineadas, cada una cubierta por una sábana blanca. Y una figura al fondo, de espaldas, parada contra la pared. No podía distinguir si era una persona o un bulto mal formado. La imagen se mantenía inmóvil, pero algo en ella era profundamente perturbador. Saqué el rollo. La etiqueta decía: módulo SEC junio-julio 1976. Busqué en el inventario. Ese módulo no aparecía en ningún plano del hospital. Revisé planos anteriores del edificio. En uno de ellos, fechado en 1975, sí aparecía el módulo C ubicado en la parte trasera, donde ahora hay una pared de concreto sin acceso. En el plano de 1977, el módulo ya no estaba. Seguí buscando referencias. En un expediente perdido entre los estantes encontré una hoja suelta. Un acta de defunción. Fecha: 17 de julio de 1976. Causa: paro cardiorrespiratorio. Observaciones: paciente no identificado, aproximadamente 20 años. Fallece en módulo C tras 13 días sin respuesta consciente. Sin signos de infección, sin traumatismos, sin registro familiar. No había firma. Solo un sello borroso que decía observación especial. Pegué esa hoja en la pared de mi escritorio. Era la primera mención directa de una muerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo la imagen del microfilm una y otra vez. Cada vez que la miraba, me parecía que la figura del fondo estaba más cerca del lente. Más definida. Al final apagué todo. Me fui a casa en silencio, sin pasar por la sala de lectura, sin revisar las cámaras como cada noche. El lunes siguiente, al llegar al archivo, la jefa de área me llamó. Me preguntó si había abierto una sección de cajas antiguas sin autorización. Le dije que no. Me mostró una hoja de queja anónima que decía que se habían encontrado documentos no autorizados escaneados en el sistema. Descripciones incompletas, contenido fuera del enfoque institucional. No me sancionó, pero me pidió que revisara solo lo asignado. Me di cuenta de que el sistema había registrado mis escaneos como extraviados. No aparecían bajo mi usuario. Era como si alguien más los hubiera subido.
O como si el sistema no pudiera reconocer que fueron escaneados desde esta época. Como si estuviera registrando documentos viejos desde un punto que ya no existe en la base de datos. Esa misma noche, me senté frente al monitor y abrí el archivo de video que había grabado del escáner mientras procesaba las hojas. En un cuadro congelado, vi lo que me hizo levantarme de golpe, entre las páginas, una figura en el reflejo del escáner. Un rostro, desenfocado, como si se hubiera asomado en el cristal durante la digitalización. No era el mío. Me alejé del escritorio. El aire se volvió espeso. En el fondo del pasillo, hacia la sección de cajas médicas, una puerta rechinó levemente. No se abrió por completo. Solo se movió lo suficiente para dejar ver que no estaba cerrada. Decidí no ir. Me encerré en la oficina, apagué el monitor, pero no pude dejar de pensar que todo lo que había leído era un rastro incompleto. Que el módulo se había existido. Que había pacientes. Y que alguien los documentó en secreto. Que el archivo, con sus pasillos húmedos y sus estantes infinitos, no solo guarda documentos, también conserva ecos. De lo que se dijo en voz baja. De lo que no se quiso firmar. Esa madrugada, justo antes de que amaneciera, las luces del pasillo titilaron 3 veces. Y una sombra, breve, cruzó frente a la puerta de mi oficina. No hizo ruido. No dejó huella. Pero el escáner se encendió solo. Y una sola hoja fue procesada. No estaba en mi escritorio. El escáner seguía encendido cuando volví a la oficina. Una hoja solitaria había quedado en la bandeja de salida. No era de las que yo había escaneado antes. No llevaba membrete, fecha ni firma. Solo un párrafo mecanografiado, con líneas desalineadas, como si la máquina se hubiera forzado a escribirlo. El módulo se ha sido sellado. No se autoriza mención. Registro cerrado. Retención finalizada. No entendí del todo lo que significaba. Solo supe que alguien, en algún momento, había decidido poner punto final sin explicaciones. Como si cerrar físicamente el módulo bastara para enterrar lo que pasó. Pero no lo lograron. Las voces, los ecos, la presencia, seguían ahí, escondidos entre papeles mal archivados. Pasé las noches siguientes revisando mis grabaciones, convencido de que algo debía haberse colado entre los ruidos. En una de ellas, al amplificar un fragmento de audio grabado cerca del escáner, escuché una voz susurrada, apenas audible. No era una palabra clara. Más bien una mezcla entre un suspiro y una negación. Lo volví a oír varias veces. En todas parecía la misma voz, la misma intención, no. Cerré la grabadora. No tenía sentido seguir. Ya no eran documentos lo que estaba revisando. Era una historia sin archivos oficiales, sin responsables, sin cuerpos. Solo rastros. Huellas no reconocidas. Voces que nadie nombró. Volví a la caja sin número. ¿Estaba vacía? Pregunté a la jefa si alguien la había movido. Me dijo que no existía tal caja. Que probablemente me había confundido con otra. Que los documentos extraviados a veces aparecen en otras áreas por error. No insistí. Me di cuenta de que no quería que siguiera preguntando. O tal vez, ella también había visto algo. Decidí transferirme a otro turno. El archivo nocturno tiene algo que transforma los silencios en cosas más densas. Como si el edificio guardara mejor lo que se niega a morir cuando no hay nadie más escuchando. Hoy ya no trabajo ahí. Pero hay noches en las que recuerdo esa imagen proyectada del microfilm. La figura inmóvil al fondo, más sombra que cuerpo. Y me pregunto si alguien más se detuvo a mirarla de frente. O si soy el único que todavía cree haber visto algo en un archivo que oficialmente nunca existió.